representantes o responsable. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor este lunes 23 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Comienza la Asamblea General de Naciones Unidas y Venezuela será tema recurrente en las discusiones por la grave violación de derechos humanos en nuestro país, que ya denunció la alta comisionada Michelle Bachelet, el éxodo más grande que ha conocido América Latina y el apoyo a grupos irregulares. Denuncia, por cierto, que va a ser el propio presidente de Colombia, Iván Duque, quien comparó este fin de semana a Maduro con Milosevic, quien, saben ustedes, murió en prisión cumpliendo condena por delitos de lesa humanidad. El cambio climático tendrá especial importancia en la reunión de la ONU. En esta materia, nuestro país también tiene especial o genera especial atención, sobre todo por lo que está ocurriendo en el sur de Venezuela, este ecocidio que también figura en el informe de la expresidenta Bachelet. Ella decía que la extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, incluyendo la región del Arco Minero del Orinoco, ha dado lugar a violaciones a diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, modos de vida, tradiciones. A los indígenas, la minería también provoca graves daños ambientales y en la salud. En fin, es un tema recurrente y seguramente saldrá en la discusión en el marco de Naciones Unidas. Por cierto, la mitad de los estados del país está en alerta por la tormenta tropical Karen. Según reporte de INAME, al menos 2 entidades en Venezuela podrían ser afectadas con fuertes lluvias y vientos a raíz del paso de esta tormenta. Para hablar acerca de lo que va a ocurrir en el marco de la ONU, la reunión de cancilleres del TIAR, de los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Saludamos vía Skype a nuestro primer invitado. Se trata del doctor Perkins Rocha, abogado, profesor universitario. Forma parte del Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional. Doctor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Estoy a tu orden. Gracias. Un gusto conversar con usted. Yo le pediría una primera valoración acerca de la reunión el día de hoy. Reunión de cancilleres de países miembros del TIAR. Discuten sobre Venezuela acciones a tomar. El ministro de Exteriores de Colombia, entre otras cosas, Carlos Holmes Trujillo, decía que de momento cualquier acción militar no es prioridad para hacer frente a la crisis en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, María Alejandra, digamos que lo que puede ocurrir hoy o lo que está próximamente a ocurrir, que es una reunión de trabajo muy, muy importante. Se van a reunir exclusivamente los cancilleres, los ministros de Relaciones Exteriores del Consejo del TIAR. Básicamente van a ser 12 los más activos, que fueron los mismos 12 que apoyaron la moción de incluir a Venezuela y de pasar a una fase de trabajo operativo con respecto a Venezuela. Recordemos que esos países tienen dentro del continente pues una posición muy importante. Quizás es muy largo decirlo, pero estamos hablando de Brasil, Argentina, Estados Unidos,
Paraguay, El Salvador, Colombia, entre otros de los 12 que activaron el TIAR y activan la proposición de Venezuela. La única abstención que hubo fue de Bahamas y Cuba. El resto de los países, Costa Rica, Panamá, Perú, Trinidad, Tobago y Uruguay, se abstuvieron. Eso es muy simbólico. Hoy es, diría yo, el primer paso firme operativo del TIAR en función del reclamo que la sociedad democrática venezolana legítimamente ha hecho. Porque hoy es una reunión absolutamente de trabajo para definir la primera etapa de implementación del TIAR operativa, que no es otra que, tal como lo ha dicho nuestro canciller Gustavo Tarre, es agotar las vías diplomáticas fuertes, las vías diplomáticas duras. Eso quiere decir no solamente que se seguirán las sanciones económicas y se profundizarán, sino que vendrán actividades ligadas a la actividad radiofónica, a las actividades comerciales, de un carácter mucho más rígido, mucho más radical en contra del régimen de Maduro, previo a la decisión de decidir en definitiva si se va o no a una solución beligerante. Si me permite, doctor Rocha, tenemos un extracto de una declaración que ofrecía el presidente de Colombia, Iván Duque, quien ya se encuentra en los Estados Unidos, va a participar en la Asamblea General de la ONU. Él se refería en los siguientes términos a lo que está ocurriendo en nuestro país, la posición que él va a defender en Naciones Unidas. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario en el marco de lo que podemos esperar, insisto, el día de hoy de esta reunión, puede salir de esta reunión de cancilleres de países miembros del TIAR. Escuchemos. El mensaje hoy es que también nosotros tenemos que seguir actuando todos los días para apoyar a nuestros hermanos y hermanas. Queremos que la comunidad internacional haga más, porque sabemos que hay retos en salud, en educación, pero también quiero decirles, no nos preguntemos cuánto tiempo le va a quedar a la dictadura. Más bien preguntémonos qué vamos a hacer para que se acabe la dictadura en Venezuela. Porque todos tenemos mucho que hacer. Y en cualquier plano lo podemos hacer. Y yo vengo hoy también a decirles que esta semana en las Naciones Unidas nosotros también vamos a mostrar esas dos caras. La de la fraternidad y la de la solidaridad, pero también la de la denuncia de quienes han cometido todos estos atropellos y todos estos vejámenes. Porque, como diría Martin Luther King, la indiferencia nos puede hacer cómplices. El silencio nos puede hacer cómplices. Y nosotros jamás hemos sido cómplices de las dictaduras y por eso hemos denunciado y seguiremos denunciando los atropellos de Nicolás Maduro hasta que caiga ese régimen en Venezuela y se restablezcan las instituciones. Doctor, quisiera su comentario porque en las primeras de cambio, insistimos, el canciller Carlos Holmes Trujillo, que también va a participar en reuniones en los Estados Unidos, decía que la aplicación del TIAR en Venezuela no tiene de momento objetivos militares. ¿Qué podemos esperar en concreto en el marco de lo que ha dicho el presidente colombiano? Lo escuchamos. María Alejandra, el TIAR es una respuesta racional a un problema de fuerza y es una respuesta racional que incluye mecanismos de fuerza a los actos, digamos, violentos, al margen del orden constitucional no solo nacional, sino continental, que ha cometido el régimen. Pues hay una respuesta racional de un grupo de países que entienden no solamente la violación de los derechos humanos como una cosa que incumbe a todos, sino efectivamente el peligro que significa para las democracias americanas la instauración de un régimen que ha sido, como el de Nicolás Maduro, patrocinador de fuerzas guerrilleras, tal como ocurrió en el foro de Sao Paulo recientemente realizado en Venezuela. Estamos hablando de que el presidente Duque no solamente habla en función de un espíritu americano que existe de proteger las democracias americanas, sino que ahora el problema ya se presenta en otra intensidad, en otro nivel.
el orden constitucional colombiano se siente amenazado por fuerzas guerrilleras que han sido patrocinadas en suelo venezolano por el régimen venezolano, por el régimen de Maduro. Ya no se trata de un peligro solo de una amenaza, se trata de un peligro inminente para un Estado que como Colombia ha permanecido respetuoso del derecho internacional. Y es Colombia, en definitiva, la punta de lanza para impulsar mediante el TIAR respuestas racionales. ¿Qué dice el TIAR al respecto? Primero, hay que agotar salidas diplomáticas duras, tal como el corte de relaciones comerciales, tal como el corte absoluto de relaciones diplomáticas, antes de entrar en la última y definitiva fase, que es las actividades beligerantes de corte militar. Es lógico y comprensible que lo que ocurra hoy en la reunión en Nueva York con los cancilleres, particularmente con los 12 que han dado el respaldo a Venezuela o a las fuerzas democráticas venezolanas, es ver cómo van a colmar esa primera etapa con soluciones duras de diplomacia dura, técnicas y comerciales. Eso al calor de una asamblea, de la 74 Asamblea General de la ONU, donde ya lo ha dicho el presidente Duque, va a ir a denunciar el régimen de Maduro como un peligro ya no solo para la América, sino como un enemigo del orden constitucional colombiano. Una asamblea, por cierto, donde ya anunció el señor Maduro que no participará. Digamos que el pronóstico que se presenta es muy favorable para la recuperación del orden constitucional venezolano y para poner en el tapete internacional y mundial la grave situación que de los derechos humanos, que de violación de los derechos humanos tenemos hoy los venezolanos. Ahora, doctor Rocha, seguramente conoce usted la estrategia que va a plantear el equipo que envía Nicolás Maduro a las Naciones Unidas, lo encabeza Delcy Rodríguez y Jorge Arreaza. Ellos van a tratar de contrarrestar las denuncias que se vienen haciendo desde hace años en nuestro país, que han provocado la apertura de investigaciones incluso en los Estados Unidos por las relaciones con grupos irregulares, con la supuesta vinculación o la actuación de esta banda criminal Los Rastrojos durante el ingreso del presidente interino Juan Guaidó a Colombia para el concierto en el marco de la recolección de recursos para la ayuda humanitaria. Yo le pediría un comentario de su parte al respecto, si es posible contrarrestar las denuncias que va a hacer Colombia, que van en la línea que usted menciona, con este argumento que ha salido ahora y que va a presentar el equipo de Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Absolutamente, María Alejandra. Ya la situación es absolutamente irreversible para el régimen de Maduro. Ellos podrán eventualmente demorar en algo las decisiones que se van a tomar, pero ya el tema del apoyo que ha dado Maduro a la narcoguerrilla, a fuerzas terroristas, tal como Duque lo ha denunciado, estamos hablando de el presidente de un Estado soberano que denuncia a una persona que comanda un régimen que ha sido cuestionado por gran parte de los venezolanos. Es decir, frente a Duque, frente a Maduro, estamos hablando de un presidente de un país autónomo frente a alguien que tiene encima un nubarrón absoluto de ilegitimidad. Esto, por más que pueda, por más que hagan esfuerzos, incluso, importante decirlo, esfuerzos importantes de carácter económico, lo que todavía puede hacer Maduro, no puede detener la avalancha de denuncias que se suma al informe de la señora Bachelet, donde apuntan al régimen de Maduro como un régimen narcoestado y patrocinador de fuerzas terroristas que ponen en peligro la estabilidad de la democracia en el continente. ¿Y quién más que los países limítrofes, que son los que tienen la amenaza directa? Colombia en este momento, y seguramente en algún momento también se plegará a Brasil de una manera contundente, como ya lo ha hecho Colombia. Es decir, hoy, repito, es importante que tengamos claro, hoy no va a haber una solución inmediata. Hoy hay un paso de trabajo, un paso operativo fundamental, que es el acuerdo de 12 países que ya
contra el voto de Cuba y el voto de Haití, lograron posicionar el tema de TIAR en el continente contra el régimen de Maduro por su apoyo a fuerzas terroristas, hoy van a tomar la decisión de establecer cuál va a ser la primera etapa de trabajo. Y aspiramos que esa etapa de trabajo sea el cierre de las relaciones comerciales directamente enfocadas hacia los familiares y testaferros del régimen de Maduro principalmente. Cerrarle las puertas a toda esa maraña que el régimen de Maduro ha creado para aposentarse económicamente y poderle sobrevivir a la crisis, que a él no le importa que ataquen a los venezolanos. Entonces, es muy importante lo que hoy ocurre porque hoy estamos en vísperas de la Asamblea General de la ONU, donde formalmente el presidente de un estado americano como Colombia, como el presidente Duque, denunciará a Maduro como patrocinador del terrorismo en América. Eso es muy, muy importante lo que hoy va a ocurrir. Doctor Rocha, no sé cómo está de tiempo, yo le ruego que permanezca con nosotros unos minutos más porque quisiera conocer su comentario y su análisis acerca del informe de la expresidenta Bachelet. Ella dio unas declaraciones que no sabemos cómo interpretar, asegurando que con relación a Venezuela creen, y estoy citando a las agencias, en este caso la página de Infobae, creen que soy la Virgen María, que voy a hacer un milagro, y la verdad... y a título personal lo digo, nadie cree que la señora Bachelet sea la Virgen María. Lo que se le está pidiendo, entre otras cosas, es la creación de una comisión de investigación para llevar a los responsables a la justicia, responsables de violación sistemática de derechos humanos en nuestro país, algo que está a su alcance. Yo le pediría un comentario, pero al regreso de la pausa. Es una petición que han hecho organizaciones no gubernamentales, gobiernos de la región, el Grupo de Lima. ¿Qué podemos esperar con relación a este tema en específico? Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional, lo que va a ocurrir en esta Asamblea General de Naciones Unidas, la que no asiste, por cierto, Nicolás Maduro. El gobierno interino del presidente Juan Guaidó va a tener una representación. Él ha designado un comisionado especial, el diputado Miguel Pizarro, también va a estar el diputado Julio Borges, que es comisionado para asuntos exteriores, y otros funcionarios designados por la Asamblea Nacional. Nos acompaña el doctor Perkins Rocha, abogado, profesor, formó parte de la Comisión de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional. Yo le dejaba una inquietud en concreto en torno al informe de Michelle Bachelet,
que seguramente va a ser tema recurrente, sobre todo para los presidentes de América Latina, donde se denuncia la violación, la grave violación de derechos humanos en nuestro país en todos los órdenes. Doctor Rocha, ¿qué podemos esperar? La señora Bachelet, la expresidenta Bachelet, ha dicho que ella no es la Virgen María, y lo que se le está pidiendo no es un milagro precisamente, sino una acción muy concreta, la apertura, la conformación de una comisión de investigación para llevar a los responsables de estas violaciones de derechos humanos ante la justicia. ¿Qué puede decirnos? Bueno, en primer lugar, hay que detallar algo con respecto a la representación de Venezuela. En la reunión que hoy va a ocurrir de los cancilleres en Nueva York, va a participar nuestro representante Julio Borges, quien tiene una posición mucho más clara sobre las presiones que sobre el régimen de Maduro hay que tener que las que tiene el señor Pizarro. Afortunadamente, en esa reunión operativa va a trabajar nuestro representante en la OEA, que es el doctor Tarre Briceño, una persona absolutamente conocedora del tema, un académico, un profesor, digamos, universitario muy importante, y Julio Borges, quien tiene una visión, yo diría que clara, de lo que significa la presión internacional. Lo digo, y disculpa que me estoy extendiendo, lo digo porque no estoy muy complacido con la presencia de Pizarro, toda vez que él en algún momento manifestó estar en desacuerdo con las sanciones económicas que el Estado norteamericano había impuesto a los personeros del régimen. En segundo lugar, el informe de la señora Bachelet, de la alta comisionada, ha sido tan contundente y tan importante que más allá de lo que es el informe, la importancia de él es el provecho que hombres como Duque, que hombres como Borges y como el mismo doctor Tarre Briceño puedan hacer en todas las instancias internacionales. Yo no le pediría a la señora Bachelet más de lo que ha dado hasta ahora. Profesionalmente, el informe es intachable. Aprovechemos ese informe y nutramos todas las denuncias que internacionalmente se han hecho contra el régimen con ese informe. Sabemos de las condiciones, digamos, personales e ideológicas que nos generaron temor para que la señora Bachelet tomara la decisión que tomó. Ya que logramos efectivamente eso, dejemos hasta ahí la presión contra ella y utilicemos esa herramienta que ha ella producido, que es su informe técnico y absolutamente profesional, para sacarle provecho en las instancias internacionales donde hemos hecho nuestras denuncias y que sean nuestros personeros legítimos quienes la impulsen. Incluso aquellos presidentes que se sientan amenazados directamente por lo que está ocurriendo en Venezuela, que puedan hacer uso también de ese informe de la alta comisionada. Claro, doctor Rocha, lo que pasa, y perdón que lo interrumpa, es que no es una petición que están haciendo los partidos políticos representados en la Asamblea Nacional o la ciudadanía en general, es una petición que hacen organizaciones no gubernamentales del mundo entero, incluyendo gobiernos de América Latina, y es una cosa muy elemental que Naciones Unidas, a raíz de este gravísimo informe que habla de violaciones de derechos humanos en todos los órdenes de nuestro país, cree una comisión de investigación para que los responsables rindan cuentas por delitos internacionales y la emergencia humanitaria. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque tal como lo establece el Estatuto de Roma, una acción promovida desde Naciones Unidas seguramente tendrá un peso específico de cara a la apertura de esta investigación que lleva tanto tiempo esperando en la Corte Penal Internacional. ¿Qué puede decirnos? Naciones Unidas no va a promover acciones. Las acciones las promueven las víctimas o los estados, y en este caso, ante la Corte Penal Internacional, han acudido 6 países latinoamericanos a denunciar directamente a Maduro, porque la Corte Penal Internacional no recibe denuncias contra estados, recibe denuncias contra personas. Y han denunciado a Maduro y a muchos de sus personeros de su régimen. En esas denuncias ya instauradas,
puede hacerse valer el informe de la señora Bachelet. No le pidamos a la ONU lo que no puede hacer, entre otras cosas, María Alejandra, porque las normas internas operativas de la ONU lamentablemente son absolutamente burocráticas. Hemos alertado una comunidad jurídica, recientemente hemos hecho denuncias y hemos alertado a la sociedad venezolana sobre un hecho importante que hay que estar prevenido. Muy próximamente se va a nombrar, a decidir la incorporación de un nuevo Estado al Consejo de Seguridad de la ONU. Y probablemente esa silla se la den a un representante de Maduro, no a un representante del señor Guaidó. Y lo van a hacer no porque consideren que Maduro sea legítimo, sino porque simplemente las normas burocráticas de la Organización de Naciones Unidas no van a reconocer todavía a Guaidó hasta que Guaidó absolutamente cese la usurpación de Maduro y él asuma formalmente el cargo. Es decir, no le exijamos a la ONU lo que por sus normas burocráticas no va a hacer. La ONU no va a denunciar nunca ningún Estado. Eso lo podrán hacer los estados como Colombia, como Brasil, como Estados Unidos. Es decir, toda la comunidad puede aprovechar el informe de la alta comisionada y sacarle el mejor provecho posible, porque es un informe que contundentemente va a arrinconar a Maduro. Es decir, podemos seguir exigiéndole a ella que haga lo que debe hacer. Es probable que lo haga al final, pero eso va a tardar mucho. Necesitamos soluciones mucho más rápidas y ese camino sería emplear esfuerzos para que alguien no los dé en temporalidad. Doctor Rocha, bueno, sé que está afectado evidentemente de la garganta. Le hago una última pregunta antes de despedir esta entrevista. Agradezco la deferencia que ha tenido con nosotros y apelo a su experiencia como miembro de la Comisión de Postulaciones Judiciales, como abogado, profesor universitario. ¿Sabe usted que aparentemente producto de esta declaración de intenciones que se ha vendido como un diálogo con factores afines al equipo de Nicolás Maduro, se habla de la reincorporación de los diputados del PSUV a la Asamblea Nacional? Yo le pedí un comentario al respecto porque hay toda clase de consideraciones en relación a este tema. Nos han dicho algunos especialistas, abogados, bueno, esto sería al margen de la Constitución. Evidentemente sería una decisión política, pero nos colocaría al margen una vez más de la Carta Magna, porque hablamos de gente que es constituyente, que ha ocupado cargos en el gobierno, que son gobernadores, en fin, que se han ubicado al margen de la Constitución, bueno, quedando al margen de esa figura de diputados por la que fueron electos en el año 2015. Yo le pediría un comentario al respecto. ¿Qué impacto, qué alcance podría tener esta decisión política, que significaría el regreso de los dirigentes que representan a Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional? Lo escuchamos. La Constitución venezolana vigente es muy clara al establecer que un diputado que acepte otro destino público es eso equivalente a una renuncia de su cargo de parlamentario. Esos señores que abandonaron la Asamblea Nacional porque consideraban que la Asamblea Nacional estaba en desacato y optaron por otros destinos públicos, independientemente que esos destinos públicos sean como consecuencia de un régimen absolutamente legítimo como el de Maduro, renunciaron constitucionalmente de manera tácita a sus cargos, a sus curules parlamentarios. Lo establece el artículo 191 de nuestra Constitución vigente. Hacer eso no puede ningún pacto, por más legítimo que eventualmente fuera, cosa negada, violar la norma constitucional. Repito, esos curules quedaron vacíos y le corresponde a la Asamblea Nacional, soberana para ello, decidir calificar a sus miembros y decidir que esos cargos quedaron vacantes e incorporar inmediatamente a sus suplentes. Esos señores ya no son diputados, mal pueden ingresar nuevamente a la Asamblea. Gracias, doctor Perkin Rocha, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Gracias a ti, María Alejandra. Gracias. Expresando opinión y análisis acerca de lo que podemos esperar en el marco de esta Asamblea General de Naciones Unidas. Hoy se reúnen los cancilleres de los países miembros del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para analizar y debatir acciones para hacer frente a la crisis en Venezuela. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más.
Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y iniciamos una semana cargada de noticias, de informaciones. Venezuela en el ojo del huracán, nunca mejor dicho, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. La comunidad internacional mueve ficha para hacer frente a la crisis en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate Benigno Alarcón, él es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Además, forma parte del equipo de profesores del diplomado sobre transiciones a la democracia, transiciones políticas, teoría y práctica de transiciones democráticas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por tenerme en tu programa. Gracias por atendernos la mañana de hoy, profesor. Le pedí una primera valoración de su parte acerca de lo que podemos esperar esta semana. Se inicia este lunes con reunión de los cancilleres de los países miembros del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para proponer acciones concretas y hacer frente a la crisis de nuestro país. Luego habrá menciones reiteradas a lo que está pasando en Venezuela en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, incluyendo la denuncia de Colombia sobre la presencia y apoyo a grupos irregulares en territorio nacional. ¿Qué puede decirnos? Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que es importante tomar en consideración lo que se puede y lo que no se puede en relación al tema del TIAR, ¿no? Yo creo que lamentablemente se han venido generando falsas expectativas sobre temas como intervenciones militares y cuestiones de esta naturaleza, que son mucho más complicadas de lo que algunas personas, para decirlo con toda claridad, irresponsablemente tratan de vender. El tema es que cuando un país va a intervenir en otro, así sea en una misión multinacional o internacional, evidentemente las responsabilidades que se asumen son enormes. En primer lugar, yo tengo que mandar tropas que son soldados de mi propio país a otro territorio a resolver una situación que no es interna, que no tiene que ver con mi propia defensa, que no tiene que ver con un ataque a mi propio territorio.
Y estas son decisiones que en primer lugar involucran una enorme responsabilidad y en segundo lugar tienen un efecto político interno sobre cada uno de los países que está involucrado en esta decisión, que es enorme. Y entonces allí hemos podido ver, por ejemplo, en la aprobación de la activación del TIAR, como de los 18 miembros del TIAR, básicamente 9 votan por aprobar, activar el TIAR, lo cual no implica activar una intervención militar, y en segundo lugar, de esos 12, 3, o sea, quedan 9, 12 dicen sí, estamos de acuerdo con activarlo, pero no estamos de acuerdo con nada que tenga que ver con una intervención de corte militar. Entonces, con esto quiero decir que el TIAR involucra una serie de medidas, involucra una posibilidad de coordinación quizás mayor o equivalente a lo que ha habido a través de otros esfuerzos, como por ejemplo el Grupo de Lima, conformado por una serie de países miembros de la OEA, pero que sí están de acuerdo en que hay que restituir la democracia en Venezuela y que sí están mucho más alineados en lo que piensan. Y el TIAR, bueno, da otro espacio de coordinación, pero un espacio de coordinación donde seguramente va a haber acuerdos importantes en relación a mayor presión, acuerdos importantes en relación posiblemente a sanciones, acuerdos seguramente mucho más coordinados en materia de presión diplomática, pero muy lejos de un acuerdo de lo que algunos nuevamente tratan de vender como algo que ya está listo, que es una intervención militar al país. Entonces hay que ver las cosas con cierta moderación y con cierta responsabilidad, porque se están generando expectativas que son falsas, y en la medida que se generan expectativas falsas, por supuesto el desencanto después es enorme, porque la gente cree que la aprobación del TIAR, o algunos tratan de vender que la aprobación del TIAR es una fórmula mágica que implica que en cuestión de horas el problema está resuelto, y no funciona de esa manera, ¿no? Después lo que podemos ver por el lado de Naciones Unidas es un poco nuevamente la puesta en escena, por decirlo así, de la situación venezolana, una mayor visibilización de toda la crisis que está viviendo el país, pero también hay que recordar que por el otro lado, no todos los países que forman parte de las Naciones Unidas, de hecho la mayoría de los países que forman parte de las Naciones Unidas no son democráticos, porque la democracia es menos del 50% en el mundo. Y allí obviamente vamos a tener nuevamente la división entre aquellos países que están a favor de una salida democrática, de buscar una solución para que permita la normalización de la vida del país, la normalización de la vida institucional del país, y por otro lado algunos países que se sienten, cómodos con la situación del país, se sienten cómodos con un régimen que no tiene que lidiar con un balance de poderes y que les permite hacer negocios directamente con el presidente o con el ejecutivo sin tener que rendirle cuentas a una asamblea, etcétera, etcétera, lo cual hará que algunos de estos países sencillamente digan que todo está bien, que Venezuela es una democracia, que aquí hay un gobierno electo y que nada está pasando. Entonces esa división la vamos a ver nuevamente en el ámbito de las Naciones Unidas, con la gran ventaja de que vamos a tener nuevamente una vitrina enorme que va a permitir mostrarle al mundo lo que está sucediendo en Venezuela, y que de alguna manera va a ser debatido, y mucha gente pues podrá tomar sus conclusiones de manera, mucho más clara. Varios temas, profesor. A propósito de lo que usted comenta, decíamos que al menos el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, hace algunos días decía que la aplicación del TIAR en Venezuela no tiene objetivos militares, pero quien sí ha hablado del uso de la fuerza es el embajador designado ante la OEA por la Asamblea Nacional, Gustavo Tarre Briceño. Él decía, en el marco de la convocatoria a esta reunión o consejo consultivo, que iba a pedir a los miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que no descartaran esta opción y que estaban abiertos a cualquier posibilidad para alcanzar el objetivo que es la transición a la democracia en nuestro país. Yo le pediría un comentario al respecto. Bueno, a ver, yo creo que uno puede pedir lo que quiera y al final le terminan dando lo que pueden darle a uno. Yo creo que el tema de las decisiones de lo que un país hace no es una decisión del canciller que representa al país en la OEA. Es básicamente una decisión de ese Estado que va a tomar en consideración temas internos y temas externos para decidir qué va a hacer y qué no va a hacer. Porque al final del día, María Alejandra, los problemas de política exterior
para cada país son también un problema de política interior. Entonces, las posiciones que yo tomo hacia afuera tienen que ver mucho con lo que es la vida política interna. Entonces, primero, esa es una decisión que no la toman quienes están en la OEA. Ellos son intermediarios de sus propios gobiernos y sus propios gobiernos harán las evaluaciones que son pertinentes. Por el otro lado, puedo entender, y Gustavo Tarre es un legislador de gran experiencia, estuvo en el Congreso venezolano durante muchísimos años y es de estas personas que ha tenido una carrera absolutamente impecable, impoluta, sin ningún juicio que de alguna manera pueda poner en duda su seriedad. Evidentemente él quiere que la máxima presión se mantenga sobre el gobierno venezolano, cosa que tiene todo el sentido, y esa máxima presión implica que aquellas cosas a las cuales el gobierno le teme, como una decisión sobre una intervención militar, no sean descartadas, sino que de alguna manera se mantengan sobre la mesa. Pero el gobierno nacional, el régimen que lidera Maduro, tiene muy claro cómo funcionan estos temas. Entonces, el hecho de que no se descarte no quiere decir que el régimen se va a sentir más nervioso pensando que entonces se puede activar en cualquier momento, porque el régimen tiene una comprensión bastante clara de cómo funcionan estas decisiones, de lo que se puede y no se puede hacer y bajo qué circunstancias se pueden hacer. Yo creo que nadie puede descartar de manera inequívoca de que nunca va a haber una intervención militar en Venezuela. Yo no me atrevería a decir eso, pero lo que sí quiero decir es que en lo inmediato eso no está planteado. ¿La puede haber en el futuro? Sí, la ha habido en otros países, Libia, Irak, Panamá, Grenada. Pero lo que sí vemos en este momento es que eso no está planteado, bueno, porque sencillamente falta mucho camino por recorrer para llegar a una decisión de esa naturaleza, y si eso se quiere convertir en una amenaza creíble para que el gobierno de alguna manera se siente en una mesa de negociación de manera seria o termine abandonando el poder en cuestión de horas, días, semanas o meses, pues eso no se ve venir. Yo creo que una cosa que es fundamental para el liderazgo venezolano, para el liderazgo que queda en el país, que está en el país, es comprender que en buena parte de las transiciones políticas, y eso tiene que ver con el programa que hablabas hace un momento, Teoría y Práctica de las Transiciones, que estamos por iniciar en el mes de octubre, es un programa que trata de alguna manera de demostrar cuál es la realidad de las transiciones, inclusive en aquellos casos donde hay ingredientes muy importantes de conflicto geopolítico, como ha sido todo el tema de la disolución de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín. Nosotros cuando vemos los casos uno a uno, Polonia, Ucrania, Serbia, la misma disolución, digamos, de la Unión Soviética por decisión de Mikhail Gorbachev en aquel momento, en lo que se llamó la perestroika, nosotros vemos que el protagonismo principal de la lucha ha estado dentro del territorio. No es que se ha delegado en terceros para que los terceros vengan a hacer lo que tienen que hacer, sino que han sido las poblaciones del propio país las que han dado las grandes peleas, las que han terminado generando toda la presión para que un régimen, un gobierno en un momento dado tenga que ceder. Entonces aquí no podemos de alguna manera hacer delegación de la lucha en el TIAR, en la OEA, en las potencias mundiales, para que ellos, como si esto fuera un tablero de ajedrez, deciden dónde pongan los peones y dónde pongan los alfiles, y si nosotros tenemos derecho o no tenemos derecho a vivir en democracia. Yo creo que de lo que se trata es que los que vivimos en el país tenemos que estar en primera fila de esa lucha. Y lo demás, digamos que es accesorios con mucho peso. La comunidad internacional está haciendo cosas inéditas que no ha hecho en procesos anteriores, tratando de empujar y tomando partido y tomando posición en una situación, defendiendo la democracia, pero no podemos pedirles que ellos sean los que hagan la tarea completa mientras nosotros sencillamente esperamos a que la tarea se complete. Y tampoco podemos asumir esa posición que algunos pretenden que asumamos de víctimas, diciendo es que ya lo hemos hecho todo, aquí no nos queda nada por hacer, no hay nada que podamos hacer nosotros y tenemos que esperar que otros lo hagan. Porque en esa actitud es poco entonces o nada lo que se puede lograr. Profesor Benigno Alarcón, gracias como siempre por atendernos, a acompañarnos estos minutos, ofreciendo opinión, análisis acerca
de lo que podemos esperar esta semana. Insistimos, se inicia la Asamblea General de Naciones Unidas. Venezuela será tema recurrente. Hoy hay reunión de cancilleres de los países miembros del TIAR. Él es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. La doctora Suecia Luna, médico cirujano con posgrado en traumatología y ortopedia, te consulta, opera, implanta prótesis, aplica tratamientos y terapias a niños y adultos. Acércate a la avenida Francisco de Miranda frente a los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, mezanina, oficina 1, o solicita tu cita al 0424-142-6444. Recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. A propósito de la posición expresada por la comunidad internacional sobre nuestro país, comentábamos declaración del canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, en torno a Venezuela, en una actividad, por cierto, organizada en España. Ayer se informaba de reunión con Josep Borrell, quien, canciller español, quien va a asumir como alto comisionado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea para debatir sobre nuestro país, saber cuál es su posición. Decía Carlos Holmes Trujillo que Colombia nunca le dio credibilidad a la negociación impulsada por el gobierno de Noruega en nuestro país, de la cual, por cierto, una vez más se burló el equipo de Nicolás Maduro porque, nos enteramos, tenía mesa paralela con sus aliados. Cuyo diálogo, dio como resultado un acuerdo que conocimos hace algunos días. Vamos a escuchar lo que decía el propio canciller colombiano, quien participa en la reunión del TIAR convocada para el día de hoy. Nosotros apoyamos el itinerario definido por el presidente Guaidó, al cual hizo referencia Lilian aquí hace un rato. Fin de la usurpación, transición y convocatoria de elecciones. Y no lo apoyamos porque siempre entendimos que en esta oportunidad se iba a repetir lo mismo que había acontecido en el pretérito, es decir, que esa circunstancia iba a ser aprovechada por la dictadura para enfriar el proceso político, para generar desencuentros entre las fuerzas de la oposición y para permanecer, no para abrirse en forma auténtica a la posibilidad de una salida política tranquila construida por los venezolanos. Y su actitud hoy, frente a lo que fue la propuesta del presidente Guaidó y todas las fuerzas que lo respaldan, sí que demuestra lo que es su posición frente a este tipo de procesos. ¿Por qué no responde a esa propuesta? ¿Por qué guarda silencio y no se vuelve a sentar? ¿Por qué no responde a semejante pragmatismo y apertura desde el punto de vista de las fuerzas que han venido acompañando la ilusión de ese cambio democrático? ¿Por qué el silencio?
¿Por qué el retiro de la mesa? ¿Por qué no se sienta? Si en realidad estaba planteando algo que obedeciera al espíritu auténtico de lograr, mediante conversaciones, un acuerdo político, debería estar sentado porque la propuesta que hay sobre su mesa. Bueno, parte de las declaraciones del canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, allí está la posición del país vecino con relación a estas negociaciones impulsadas por el gobierno de Noruega. En su momento, hay que recordar, Nicolás Maduro se burló incluso hasta del Papa Francisco. Aparentemente lo mismo ha ocurrido con el gobierno de Noruega. Habrá que ver si esto continúa o no. De momento, ellos montaron una mesa paralela a espaldas de todo el mundo con sus aliados para anunciar una declaración de intenciones que pasa por la reincorporación, entre otras cosas, de los diputados del PSUV, cosa que no ocurrió, por cierto, en la anterior sesión de la Asamblea Nacional. Antes de despedir, comento información de interés. Insistimos, habrá reunión de cancilleres del TIAR en Nueva York para discutir la crisis en Venezuela, esto en la víspera de la Asamblea General de Naciones Unidas, y el presidente Donald Trump tiene previsto liderar un encuentro también sobre Venezuela en el marco de la reunión de las Naciones Unidas. Eso va a ocurrir el día miércoles. Habrá que ver qué surge de este encuentro sobre nuestro país. Sobre lo que está ocurriendo con la tormenta tropical Karen, el INAME dice lo siguiente: el pronóstico para las próximas 6 horas, zona de convergencia intertropical, activada fuertemente en su interacción con la tormenta tropical Karen, la cual está localizada muy cerca de nuestro país. ¿Qué se espera? Bueno, entre otras cosas, vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, ráfagas muy fuertes. Sobre el país se extiende una amplia área de precipitaciones fuertes, descargas eléctricas, y ráfagas de viento, afectando zonas del nororiente, región insular, centro-norte costero, noroccidental y llanos centrales. Habrá que tomar previsiones e impactantes imágenes, las que vimos este fin de semana en Vargas, producto de las fuertes lluvias. Nos recordaban, guardando evidentemente las distancias, lo que fue la tragedia de 1999. Ojalá, en todo caso, este pronóstico de INAME, insistimos, habrá que tomar previsiones por el impacto de esta tormenta, del paso de la tormenta Karen muy cerca de nuestro país, en el norte, por el norte de Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Willy Charcay. En la producción, Marilia García, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM.